Muy buenas a todos, mi nombre es Javier Jiménez, formo parte de la empresa Geoter, estoy dentro del departamento de instalaciones y lo que vamos a hacer aquí es explicaros el display de la bomba de calor Ecofore, se denomina EcoGeo en su versión C3, esta es C3 pero el software sería el mismo para una B3, que sería esta sería la compacta, la otra sería con depósito de ACS exterior. Y entonces lo primero que vamos a hacer es, os voy a explicar un poco la pantalla, el display, os voy a enseñar cómo se hace la navegación dentro de los diferentes menús y submenús que tiene la bomba de calor y luego aparte iremos por cada uno de ellos para revisar qué se puede hacer dentro y qué podemos tocar. Lo primero que os voy a explicar es el display inicialmente cómo aparece. Aquí aparece un off, en caso de que estuviera encendida aparecería un on y eso lo podremos tocar dentro del menú program que ahora accederemos. También tenemos un simbolito, se ve una vivienda, una casa con un copo de nieve fuera. Si el copo de nieve está fuera, significa que estamos en modo invierno, la máquina producirá calor para el suelo radiante o los fan coil que tengamos, el sistema de distribución que sea. Y si tenemos un sol, será modo verano, que produciremos frío. Ahora entraremos en detalle a ver cómo podemos modificar ese menú. Dentro de los controles, aquí tenemos la alarma. Este control simplemente empezará a parpadear en rojo cuando se sucede una alarma dentro de la instalación. Cuando parpadee, aquí aparecerá una alarma y un candadito, podremos pulsarlo y en vez de aparecernos este reset alarma, lo que nos aparecerá será el nombre de la alarma que se haya producido. Si vamos al resto de botones, como podéis ver he pulsado Escape, este botón ESC será siempre para volver atrás. Y luego tenemos otros tres botones aquí a la derecha, que son unos botones para el de arriba y de abajo para poder moverme dentro de los menús, y este que le podemos llamar Enter, que lo que hace es introducirte dentro de los menús y de los diferentes submenús y luego aceptar los cambios que hagamos dentro de cada uno de los menús que vamos a ver a continuación. Si me permitís voy a quitarle la pegatinita porque yo creo... No me hace capaz. Ya. Vale, hemos parado un momentín para quitar el plastiquito de protección que tenía la pantalla del display. Espero que se vea un poquito mejor. Bueno, lo que estaba comentando eran estos tres botones. Vamos a ir viéndolo. Y lo primero que voy a enseñaros es el menú de información, porque el menú de información es un menú donde no podemos hacer ninguna modificación, ni podemos cambiar. Entonces lo voy a enseñar primeramente o lo voy a explicar poco a poco. Antes de acceder al menú de información, tenemos que estar en este menú, que es el menú, digamos, principal, el menú básico, que si estamos en otro cualquiera, pulsamos muchas veces Escape y siempre apareceremos en este. Y para acceder al menú de información, pulsamos el botón de en medio de la derecha, que es ese Enter que hemos comentado anteriormente. El primer menú que aparece, donde arriba nos sale captación producción, nos aparecen dos columnas, captación, otra columna calor, que cuando estemos en modo verano aparecerá frío, y aparece una T-IDA que nos indica la temperatura de impulsión de la máquina. Una temperatura de impulsión quiere decir que desde la máquina sale, y una temperatura de retorno que vuelve hacia la máquina. Y luego abajo aparece un delta T y esa será la diferencia entre una y otra. Como podéis ver es 0 cuando los números son iguales o marca algún tipo de valor cuando hay discrepancia entre esos dos números. Aparece también dentro de este menú un valor muy importante, que es la presión. Siempre debemos mantenerla por encima de 0,5. Luego mostraremos cómo poder hacer esta carga de presión en cada una de las viviendas. Y la bomba de circulación, que nos indicará cuando esté funcionando a qué régimen está funcionando entre el 0 y el 100%. Si nos vamos moviendo dentro de estos menús, el siguiente, pulsando el botón de abajo de la derecha, será el de temperatura exterior. Este nos indica simplemente la sonda de temperatura que hemos colocado en el interior de la vivienda, cuál es su registro. Vale, dentro de este menú también tenemos y nos indica las temperaturas exteriores de corte, que en este caso es 24 para calefacción y 21 para refrigeración, que quiere decir que la bomba de calor no hará calefacción por encima de 24, ni tampoco hará refrigeración por debajo de 21. Este menú de grupo de calefacción nos indica dentro del menú
dentro del grupo DG1, que es nuestro sistema de suelo radiante, en este caso concreto, esta vivienda tiene la máquina y directamente tiene el suelo radiante conectado a la bomba de calor, nos va a indicar cuál es la temperatura de consigna. Esta temperatura de consigna es la temperatura del agua caliente que impulsamos hacia el suelo radiante. Y aquí aparecerá esa temperatura real. Cuánto es lo que queremos y cuando esté funcionando la bomba de calor, cuánto estamos. Entonces la máquina lo que intentará es este valor ir subiéndolo hasta la temperatura de consigna. Este valor, como he comentado, se irá calculando en función de la temperatura exterior. Y aquí simplemente aparecerá el régimen de funcionamiento de la bomba de circulación de este grupo, que es el de calefacción. Si seguimos, veremos el grupo de refrigeración. De igual manera aparece una temperatura de consigna y aparecerá cuando esté funcionando una temperatura real y su régimen de funcionamiento. Otro menú informativo, a cuánto tenemos el depósito de ACS. Como tenemos la bomba de calor parada, la temperatura real del agua fría es prácticamente la del agua de red. Aquí también nos aparecerá temperatura de consigna, que lo veremos ahora para modificar, y la temperatura de delta de inicio, que quiere decir que en la resta de los dos iniciaremos el funcionamiento del compresor. La temperatura de consigna será la que acumulemos el agua y la temperatura de inicio del compresor será la que active el trabajo de la bomba de calor del compresor para empezar a calentar el depósito. Si seguimos moviéndonos por los menús, aparece un menú bastante interesante. Este es el contador instantáneo. Cuando esté funcionando la máquina, aquí empezaremos a ver unos dígitos. Los dígitos que aparecen en esta primera línea serán los vatios que está produciendo la máquina en calor. Este siguiente sería en refrigeración y este que aparece un rayo eléctrico sería el consumo eléctrico que está teniendo nuestra bomba de calor. Este valor COP será este dígito, el primero, entre el último y nos querrá decir cuánto estamos siendo capaces de producir en calefacción con el consumo eléctrico que está teniendo la bomba de calor. Es normal aquí ver un número como el 3, el 4, el 5, el 6, que quiere decir que por cada kilovatio eléctrico somos capaces de producir 6 térmicos. De igual manera para la refrigeración, que se le llama EER. Estos son acumulados, podemos acceder, como hemos dicho, pulsando el botón Enter y moviéndonos dentro de esos submenús entraremos y aparecerán los acumulados a lo largo de ese mes. Aquí nos vendrá un SPF que lo que hace es una mezcla entre el frío y el calor y la producción eléctrica. Aparece SPF porque, por ejemplo, en agosto haremos recuperación de energía, todo el calor de la vivienda entrará ante el depósito de inercia antes de llevarlo a la captación geotérmica y esto hará que el SPF suba porque hacemos una recuperación parcial o casi total de la energía que tenemos en el interior de la vivienda. Para este menú que aparece como contador anual, es un menú que nos dará el resumen anual de nuestra bomba de calor. Aquí aparece un cuadro de demandas, estos simplemente empezarán a aparecer este símbolo. Ahora mismo lo que nos está diciendo la máquina es que quiere producir agua caliente sanitaria, pero como la tenemos apagada no va a arrancar. Y aquí aparecerán los símbolos de demandas de frío-calor cuando los termostatos lo requieran. Aquí aparece un menú con la versión del software y listo. Si le doy a escape, ya una vez en el menú otra vez principal, ya visto todos los menús de información donde no podemos hacer nada, de hecho lo voy a enseñar como, aunque pulse Enter, no accedo a ninguno de los submenús dentro de estos menús, o sea, no soy capaz de modificar nada, menos este de aquí, que es simplemente demostrativo, para poder ver el contador mensual. Vamos a ver el menú usuario. Si damos al botón de la izquierda del medio, que es ese que aparece una P, una R y una G, de Program, al acceder a este menú aparecen 8 pequeños menús a los que podemos acceder pulsando los botones de abajo o de arriba y una vez que seleccionemos el que queramos acceder pulsamos el de en medio, que sería ese Enter que hemos hablado. Dentro del primer menú, que es el de On-Off, vamos a tener 2 posibilidades de cambio. Si pulsamos otra vez Enter, que es este botón de en medio de la derecha, podemos acceder a los diferentes submenús dentro de ese menú. Ahora veremos también una navegación un poco más compleja, porque aquí solo hay este menú. Una vez que accedemos al menú que queremos modificar, podemos hacer un cambio moviendo la flechita de arriba a abajo, On, Off o alarma. En este caso solo usaremos On, Off.
y pulsaremos Enter en aquella que deseemos. En este caso lo vamos a dejar en Off porque queremos tener la bomba de calor apagada. Para este menú pasa lo mismo, el menú Programa, en el submenú Programa podremos elegir el modo de la bomba de calor. Sol fuera es verano, produciremos frío. Copo de nieve fuera es invierno, produciremos calor. Luego hay otros dos menús aquí, que este es el modo mixto y el automático, que no aplican en ninguna de las instalaciones que nosotros os vamos a presentar. Para poder moverme dentro de los menús, como podéis ver, accedo con el Enter, y para ir una hacia atrás pulso Escape. Dentro de otra vez este menú aparece un menú de programación que os voy a explicar lentamente. Vuelvo a insistir en que moviéndome con las flechas y pulsando el Enter accedo a él. En él podemos modificar pues, una cosa tan sencilla como la fecha y la hora. Podemos acceder al menú de calendario, que es bastante interesante, sobre todo si tenemos una factura con un contrato energético con discriminación horaria, o tenemos un planteamiento de controlar el frío y el calor desde la bomba de calor. Tenemos otro menú que es para hacer una reducción de ruido en horario nocturno, lo veremos tranquilamente, y el menú de control de tarifa, que este será otro menú de calendario que también podremos acceder, que ahora veremos lentamente. Vale, el menú calendario, aquí tenemos el calendario de la bomba de calor. Esto es para encender o apagar la bomba de calor. Por ejemplo, si yo habilito este menú, que para habilitarlo pulso Enter, accedo dentro de este submenú, dejo ese tick y le doy a OK, tendría que programar cuándo quiero que la bomba de calor esté en on y cuándo quiero que la bomba de calor esté en off. Por ejemplo, estando en el lunes, día lunes, tengo que empezar siempre desde las 00. Por ejemplo, queremos encenderla a las 3 de la mañana. Le indicaremos on y quiero apagarla a las 3 de la tarde. Le indicaremos en este apartado off. Una vez que tengamos esta configuración lista y queramos copiarla al resto de días, ahí aparece copiar a domingo, sábado, viernes, jueves. Podemos copiar a todos los días que queramos tener este menú. Esto que no aparece ningún nombre, aunque no aparezca ningún nombre, es todos los días. Vale, voy a ir atrás y voy a volverme a meter. Voy a deshabilitar esto. Voy a ir atrás y a volverme a meter y a mostraros más menús. Este menú de calendario de vacaciones es bastante interesante porque podemos programar un inicio y un fin de la fecha de mis vacaciones. Esto es muy interesante en el caso de, por ejemplo, siempre vuelvo atrás y vuelvo a acceder porque es más rápido que darle tantas veces al Enter, pero el estado del periodo será apagado y le marcaremos un inicio. Por ejemplo, si yo me voy de vacaciones el 1 del 1, vale, es mes y día, ¿vale? El 30 de enero y vuelvo el 20 de febrero, no pongo justo el día de vuelta, sino que pondría el 19. De esta manera lo que consigo es que la bomba de calor arranque un día antes de que yo llegue, para que la casa esté atemperada. Bien, pues este sería el menú de vacaciones y es bastante interesante teniendo esta peculiaridad de configurarlo con un día con suficiente antelación para que la vivienda esté en temperatura. Vale, horario semanal. Bien, en este menú, que también siempre aparecerá este habilitar, lo que podemos hacer es para todos los días, en un periodo de que le marquemos aquí, por ejemplo, este está pensado por si la bomba de calor está instalada cerca de un dormitorio, genera demasiado ruido para dormir, pues podríamos hacer que desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana vamos a limitar el compresor a un trabajo imaginemos, el 35%. Cuando estamos limitando el compresor, estamos limitando las revoluciones y por lo tanto estamos limitando el ruido que genera el compresor y todas las vibraciones. De manera que si tenemos la bomba de calor en un sitio muy, muy cercano a
un dormitorio, se podría usar este calendario. Dentro del de ACS no voy a mostrar cómo acceder porque ya lo hemos visto anteriormente, pero con este lo que podemos hacer es indicarle a la máquina cuándo queremos que haga agua caliente sanitaria. De igualmente para calefacción y de igual manera para refrigeración. Esto es muy interesante si tenemos una discriminación horaria en la factura energética y podemos colocar estos periodos de producción en los periodos donde nos cuesta menos la energía. Vamos a volver a explicar el control tarifa porque, siendo sincero, no me lo conocía y creo haberlo intuido. Dentro del menú tarifa podemos marcarle el inicio del periodo invierno y el inicio del periodo verano. Estos periodos serán marcados por nuestro contrato de energía eléctrica. En él nos dirá cuándo el periodo de invierno se va a producir y cuándo el periodo de verano. Esto lo dicen porque siempre cambian las horas. Por ejemplo, normalmente en verano el periodo valle empieza a las 11 de la noche, pero sin embargo en invierno empieza a las 10 de la noche. Entonces hay que tenerlo en cuenta para poder configurar aquí la bomba de calor en periodo invierno sería le diríamos valle o le diríamos pico. Aquí igual podríamos copiar los días a diferentes días de la semana y hacer toda esa configuración. Meteríamos dentro exactamente lo que nos dice nuestro contrato eléctrico, igual para verano. Y ahora lo que haríamos en esta pequeña pantalla de tarifa de invierno, lo que vamos a hacer es configurar el pico y el valle, un diferencial de temperatura. Quiere decir, si yo la temperatura del agua caliente sanitaria que hemos visto antes, que la teníamos en 45 grados, si estamos en valle, pongámosla 2 grados más, porque ahí la energía nos sale más barata. Y si estamos en pico, quitémosle 2 grados de temperatura, porque ahí la energía es más cara. Entonces, jugando con estos valores a los que también podemos acceder, podemos incluso cambiar mucho la consigna de estos valores, de manera que acumulemos mucha más energía en el periodo valle y acumulemos mucho menos en periodo pico. Igual para calefacción y refrigeración. Imaginemos que estamos en periodo pico, pero no queremos que se nos enfríe del todo la casa. Bueno, no que se nos enfríe del todo, pero sí vamos a hacer que no caliente tanto como calienta en valle, con un diferencial de 4 entre pico y valle. Igual para refrigeración, pero teniendo en cuenta que la temperatura de impulsión de -2 será favorable. O sea, será favorable en periodo valle y desaconsejado si estamos en periodo pico. Exactamente igual para la tarifa de verano. Realmente estos dos valores podríamos dejarlo exactamente igual y luego configurar cada día y ya está. Este es el menú de control de tarifa. Esto es un nuevo menú que ha incorporado Cofore, que antes se podía hacer de una manera un poquito más sencilla o quizá no tan sofisticada con estos diferentes submenús que hemos visto anteriormente. Vale, este es el menú programación. Este menú es bastante interesante, bastante importante por lo que acabamos de ver de la tarifa de discriminación horaria. Y luego tenemos el menú calefacción, que este es bastante sencillo, este sí que tiene poco donde cambiar. Podemos habilitarlo o deshabilitarlo. Vuelvo a recordar, pulso Enter, accedo a los diferentes submenús, muevo flecha hacia arriba y hacia abajo y elijo la modificación y vuelvo a pulsar. Ahora mismo estaría deshabilitado, lo quiero habilitado. Y una temperatura exterior de corte. Esta quiere decir que desde 24 grados hacia arriba no haremos calefacción. Aquí aparece un grupo muy interesante, un menú muy interesante, que es grupo de calefacción. Este menú lo que quiere decir es, estamos con la temperatura de impulsión que consignamos con la temperatura externa. Si estamos impulsando la vivienda a una temperatura, si yo subo esta barra, subo 2 grados la temperatura de impulsión del suelo. Esto es algo parecido a lo de pico-valle, ¿no? Que subíamos 2 grados la temperatura o quitábamos 2 grados, pues esto es igual. Si vemos que la vivienda no se calienta suficientemente al cabo de los días, simplemente subiríamos 2 grados la temperatura de impulsión. ¿Que vemos que es suficiente? Siempre es recomendable estar por debajo. Cuanto menor temperatura trabajemos en calefacción, mayor será el rendimiento y por lo tanto menores los consumos asociados. En refrigeración pasa exactamente lo mismo. Tenemos este menú que es igual, lo único que la temperatura exterior de corte va desde la temperatura hacia abajo, desde 21 grados exterior hacia abajo no haremos refrigeración
Y el grupo de refrigeración pasa algo parecido. Si queremos enfriar más la casa, simplemente entramos aquí y le damos un poquito a esta barra, le quitamos temperatura al suelo. ¿Qué sucede? Que se nos puede dar un caso de condensación en la vivienda. Si se diera la situación de condensación en estancias como salón o dormitorios, que lo que encontraríamos es un charco por encima del suelo, una película de agua encima del suelo, simplemente tendríamos que subir 2 grados la temperatura de impulsión y desaparecería este problema. Otro de los menús que aparecen en menú usuario es el de ACS. Este menú nos va a indicar pues, su habilitar o deshabilitar, su temperatura de consigna, como habíamos visto antes, y su delta de inicio, a partir del cual queremos que arranque el compresor. Y luego la temperatura de consigna del HTR. El HTR en verano funciona muy bien, es un sistema que tiene en el interior de la máquina, que lo que hace es recuperar la energía térmica de la vivienda cuando producimos frío. Todo el calor que cojo de la vivienda lo meto dentro del depósito de ACS antes de llevarlo a los pozos. Entonces hago una recuperación de la energía térmica antes de llevarlo a la captación geotérmica. Es muy interesante porque podríamos decir que en verano, de una manera comercial, podríamos decir que nos está saliendo gratis el agua caliente sanitaria. Otro de los menús que aparece dentro de agua caliente es este que aparece emergencia o apoyo, que será la resistencia de seguridad que tiene dentro la bomba de calor. La dejaremos para emergencia. Cuando salte una alarma y empiece a parpadear en rojo en la bomba de calor, saltará la resistencia de seguridad y nos mantendremos siempre con el depósito de agua caliente sanitaria caliente. Bien, la antilegionela, este menú nos indica poder programar o nos permite poder programar un día. Si habilitamos a las 3 de la mañana el lunes, nos permite habilitar un día, que en este caso sería el lunes a las 3 de la mañana, para hacer un choque de temperatura en el depósito de ACS. Subiremos la temperatura a una temperatura preconfigurada en el menú de instalador dentro de la máquina y dejaremos de calentar. De esta manera haremos un choque de temperatura y eliminaremos toda la posible legionela que hubiera. Este menú es un extra en el sentido de que no es necesario o no es de cumplido de obligatoriedad hacerlo en vivienda unifamiliar. Esto está más pensado a lo mejor para un hotel o para un sitio de pública concurrencia. Pero de cualquier manera ahí queda y pues, si tenemos alguna necesidad. Entraríamos en el menú piscina, pero en este caso no tenemos ningún menú piscina, pero bueno, dentro podríamos configurar los parámetros de temperatura también de impulsión. Y este menú de información es exactamente el mismo que hemos visto antes, que ahora podemos volver a ver. Aquí también aparece la alarma. En caso de que aparezca una alarma, ahí mismo podremos verla también, aunque también pulsando el botón de la campana rojo que parpadea. Y si una alarma persiste, no podremos resetearla, pero habrá alarmas que podremos resetear. Una vez reseteada, si la alarma ha sido puntual, por ejemplo, una subida de tensión puntual o una bajada de tensión puntual, lo que podremos hacer es resetearla, arrancará otra vez la bomba de calor. Si la alarma persiste, ya se bloqueará la máquina. Pues esto es todo. Toda la información, todo lo que viene en el menú de información, este que aparece aquí, este de aquí es exactamente que si yo le pulso aquí. Pues esto es todo la explicación a grandes rasgos del sistema de bomba de calor Ecofore con el display que tenemos.